Argentina tiene la posibilidad en la próxima década de ser uno de los países que más crezca del mundo. Así como en los últimos 10 años se habló de Polonia, que fue un país de ingreso medio que se convirtió en un país desarrollado, Argentina puede hacer el mismo camino. Lo que venga del Tesoro norteamericano, eso, digamos, el swap es un reaseguro de pago de deuda. Argentina hoy está muy cerca de poder volver a los mercados internacionales de crédito. La pregunta es, ¿a qué tasa quiere hacerlo el equipo económico? Cuando la deuda esté rindiendo 9, 8,5, 8, bueno, eso será una decisión del equipo. Argentina es un país chico para el mundo, con su relevancia, pero no deja de ser un país chico. Entonces, es muy difícil, más difícil aún para un país chico, tener un mercado interno relevante como para tener industrias para mercado interno. Entonces, la economía cerrada perjudica a todos los países, ya sea grandes o pequeños, perjudica más a los pequeños. Estados Unidos o Europa o China tienen mercados internos relevantes, entonces pueden tener sectores para mercado interno. Argentina no se puede dar ese lujo, entonces estamos obligados a comerciar con el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de charlar nuevamente con Federico Domínguez, consultor financiero. Fede, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno, post-Racing más o menos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Pero fue digno. Sí, el arbitraje del segundo fue una vergüenza, porque de un árbitro que no se imponía, un juego muy lento, pero bueno, es así, es fútbol. Que en el ranking de cosas que te apasionan en la vida, que política, economía, fútbol, o sea, ¿cómo lo ordenás? Tu top 4, ponele. No, para mí, Racing es mi familia. Racing, es algo, claro. Somos cuarta generación de hinchas de Racing y mi mujer que está embarazada, así que bueno, viene el quinto. Y después sí, política, economía, mi familia y mis amigos son las cosas que más me importan. Se respira Racing. Se respira Racing. Pero bueno, los racinguistas ahí estamos, una semana media heavy. Quien no está teniendo una semana heavy sino tranquila es el gobierno, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo estás viendo esta semana post-elecciones? Bueno, me parece que fue un triunfo muy importante. Lo que estaba esperando no solo el mercado, sino también el ciudadano del pie, es una ratificación electoral del modelo económico que le permita a la gente estar tranquila de que no tenés el riesgo de que vuelva el populismo, del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la inflación, y eso es lo que se despejó con la elección. Yo creo que es muy significativo porque, a diferencia de otras elecciones donde al no peronismo le ha ido bien, como por ejemplo la de Juntos por el Cambio del 2017, acá ganó un partido de derecha, bien alineado con las ideas liberales. Vos en el 2017, lo que era Juntos por el Cambio, tenías desde la centro-izquierda hasta la centro-derecha, todo dentro de un mismo partido, y del otro lado al peronismo, al kirchnerismo. Bueno, acá el triunfo es mucho más uniforme. Claro. Y eso, bueno, es un poco lo que se vio en los mercados. La suba del lunes es una de las mayores subas de la historia en general, de los mercados globales. Había un informe dando vueltas que habla de que es la tercera suba más importante. Bueno, eso es un poco lo que es la magnitud de cuando despejás el riesgo populista, ¿no? ¿Y por qué el martes ya se estaba hablando de sube el dólar? Viste que de golpe ahora se está controlando cada peso del movimiento del dólar. Entonces, el dólar dudo, pero decime vos, que baje tanto, que de golpe nos sorprenda con una baja, sino que creo que va a tender a subir. Pero vos, ¿qué estás viendo con respecto al dólar? Bueno, vos lo que tenés es un esquema de bandas dentro del cual el dólar flota libremente, un gobierno que controla la cantidad de pesos en función de la demanda. Lo que tuviste el martes es que el gobierno inyectó pesos mediante compra de bonos para un poco estabilizar la tasa de interés. Que está bueno que esto lo hagan después de las elecciones, porque lo que se hubiera visto tentado cualquier gobierno es inyectar plata preelecciones para bajar la tasa, pero eso hubiera implicado tener que sacrificar muchísimas reservas porque hubiera sido una inyección de dinero que el mercado no demandaba. Ahora, después de la elección tenés un aumento de la demanda de dinero, que eso se va a traducir en mayor crédito, mayor actividad económica y esa serie de cuestiones. Cuando hablamos del sistema de bandas, los críticos dicen no, las bandas no son un modelo liberal. Un verdadero modelo liberal dejaría el dólar libre. ¿Vos cómo ves el modelo de bandas? Bueno, una cosa es ser liberales, otra cosa es ser liberbobos, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta lo que es la historia argentina y lo que es la volatilidad de Argentina y la caída de la demanda de dinero en periodos electorales, porque del otro lado vos tenés al populismo, entonces eso genera mucho miedo al mercado. Pero acá lo importante es que el gobierno siempre controló la cantidad de pesos. Tenemos una obsesión en Argentina con mirar cuántos dólares hay en el Banco Central, pero nadie se está fijando cuántos pesos hay.
hay. Y acá el punto es que ante toda la volatilidad electoral que comienza cuando el Congreso intenta romper el superávit fiscal hace unos meses, el gobierno eligió absorber pesos para evitar convalidar un exceso de pesos que haya sido inflacionario. Ahora, cuando uno ve los números, desde que asumió este gobierno compró 29.000 millones de dólares y la intervención del Banco Central durante el periodo electoral fue de solo 1.200 millones de dólares. Después tuviste intervención del Tesoro, que fue con dólares, que adquirió con pesos del superávit fiscal. Entonces, la intervención en el mercado de cambio fue muy baja para lo que es un periodo electoral en Argentina. Entonces, eso que te demuestra que el modelo es sólido, digamos que el esquema es sólido, y justamente es sólido no solamente porque tenés un Banco Central capitalizado, no solamente porque tenés el apoyo de Estados Unidos, y no solamente ahora porque tenés convalidación electoral del rumbo económico, sino porque siempre se cuidó la cantidad de pesos. ¿Cuál sería la señal para dejar el sistema de bandas? Si es que hay que dejarlo según vos. Bueno, yo en lo personal no estoy muy a favor de la libre flotación, porque yo creo que el argentino es bimonetario, piensa en pesos y en dólares, por lo tanto me gustan esquemas donde esté más restringida la flotación o que se mueva dentro de ciertos parámetros. A mí, en lo particular, me gustaría una convertibilidad o una dolarización. Pero si eso no sucediera, creo que el sistema de bandas, en el cual las bandas se van ampliando lentamente, y eso en un marco donde la inflación está bajando, me parece que es un esquema que hace sentido, porque naturalmente con el tiempo las bandas van a ir desapareciendo. Ok. ¿Cómo hacemos para el argentino ama el dólar o le tiene miedo al peso? No sé cuál de las dos va primero, pero esa es nuestra situación desde hace décadas. Y siempre se dice que en Argentina se sale más de lo que entra. El dinero que entra viene por el campo, ahora vaca muerta, pero después sale, por ejemplo, en atesoramiento, en turismo, en vencimientos. Es desregular esa balanza. ¿Cómo se podría equilibrar eso en Argentina y empezar a decir, bueno, en Argentina finalmente resolvemos el tema del dólar haciendo ciertas acciones? En Argentina nunca faltaron los dólares. Lo que sucedió siempre es que sobraron los pesos, porque vos tenías al Banco Central que emitía, al Tesoro que monetizaba déficit cuasi fiscal. Entonces, ese fue el problema. Ahora, si vos mantenés la cantidad de pesos controlada y encima tenés un Banco Central que está capitalizado, es muy importante esto, la capitalización constante del Banco Central. Se le sacaron los pasivos remunerados, se lo capitalizó, y cuando vos capitalizás el Banco Central, lo que haces es acercar su cierre. Ahora, por el lado del sector externo, Argentina tiene muy buenas perspectivas. Solo el sector de hidrocarburos y de minería se espera que tenga un superávit de la balanza comercial de esos dos sectores de 64.000 millones de dólares para el año 2033. 33. Okay. Sí. Y cada año va a ser creciente. Las inversiones que hay anunciadas en minería, en hidrocarburos, son enormes para los estándares de Argentina. Y eso se va a traducir en un gran ingreso de dólares que te va a permitir tener una macroeconomía mucho más ordenada, en tener más crédito. Pero obviamente todo eso es muy importante si vos tenés equilibrio fiscal, control de la cantidad de pesos, si seguís bajando impuestos, regulaciones, y eso es lo que te va a permitir que la economía crezca fuertemente. Argentina tiene la posibilidad en la próxima década de ser uno de los países que más crezca del mundo. Así como en los últimos 10 años se habló de Polonia, que fue un país de ingreso medio que se convirtió en un país desarrollado, Argentina puede hacer el mismo camino. Lo único que necesitamos es conservar el equilibrio fiscal y además hacer cumplir lo que se firmó en el Pacto de Mayo. Un gasto público de 25 puntos del PBI, un equilibrio fiscal inquebrantable, una reforma laboral, mejoras del sistema de educación, bueno, una serie de cuestiones que permitan potenciar la capacidad que tiene Argentina. ¿Por qué no se compró dólares y no se aumentó la reserva este año? Bueno, vos venías comprando dólares muy fuertemente hasta que comienza la volatilidad electoral en Argentina. Vos tenés que tener en cuenta que los años electorales en Argentina son muy complicados. La base monetaria que andaba en la zona de 6,5 puntos del PBI te bajó hasta casi el 4,5. Eso es desmonetización. Pero ese es el miedo, digamos, es muy difícil para los tenedores de pesos tener del otro lado una oposición que en el Congreso intenta votar un aumento del gasto público de 3,5 puntos del PBI sin financiación. Eso obviamente genera miedo. O un candidato como Kicillof que te dice que no sabe si va a pagar la deuda. Entonces, eso solo lo calmaste con las urnas. Ahora, el apoyo al Tesoro americano fue importante.
te ayudó a mejorar expectativas. Pero lo que los mercados estaban esperando es lo que vimos el lunes, la ratificación electoral del rumbo económico, que los argentinos digan queremos dejar al populismo definitivamente en el pasado, y eso es lo que vimos el domingo. Una de las críticas que también recibió este gobierno fue que durante este año tuviste blanqueo, FMI, lo tuviste al Tesoro, o sea, tuviste mucho ingreso de sorpresa en dólares, pero aún así no alcanzó. ¿Vos qué opinas? La pregunta es, ¿cuántos de todos estos dólares que me están mencionando fueron a pagar gasto público? Cero. ¿Dónde están los dólares del FMI? Íntegramente en el Banco Central. Digamos, como vos tenés superávit fiscal, cualquier ingreso de dólares es o para capitalizar el Banco Central o para hacer rollover de deuda. La deuda en dólares, en lo que va a esta administración, bajó en más de 12.000 millones de dólares. La deuda consolidada bajó en 58.000 millones de dólares. Eso es por el equilibrio fiscal. Entonces, digamos, todo lo que es el apoyo internacional, tanto el que tuvimos tras la salida del cepo de FMI, Banco Mundial y BID, eso fue capitalización del Banco Central. Lo que venga del Tesoro norteamericano, eso, digamos, el swap es un reaseguro de pago de deuda. Digamos, Argentina hoy está muy cerca de poder volver a los mercados internacionales de crédito. La pregunta es, ¿a qué tasa quiere hacerlo el equipo económico? Cuando la deuda esté rindiendo 9, 8,5, 8, bueno, eso será una decisión del equipo, pero sin dudas esta elección te cambia totalmente el panorama, y el gran esfuerzo que hicieron los argentinos durante los primeros 2 años de la administración de Milei, en la cual se logró encaminar un país que estaba yendo directamente a la hiperinflación, con reservas negativas por 11.000 millones de dólares, casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados, deuda por importaciones de más de 40.000 millones de dólares, todos los precios controlados. Bueno, eso se desarmó, la pobreza bajó de 54 a 30. Pero después la volatilidad electoral te empezó a complicar. Lo que se viene ahora para adelante es la agenda pro crecimiento, es la reforma laboral, la reforma impositiva, es poder acelerar el crecimiento económico y que esa mayor recaudación te permita bajar impuestos, es más motosierra, son más medidas anticasta. Yo creo que lo que tiene Argentina por delante los próximos 2 años es muy, muy, muy significativo. Ok. Te saco un segundo a Argentina, ya vamos a volver, pero quiero ir a Estados Unidos. Sí. Hoy venimos de un mundo globalizado y de golpe estamos hablando de ya no más globalización, sino geopolítica. Arranquemos por ahí. Definir la diferencia entre globalización y geopolítica. ¿Por qué estamos en otro tiempo? Bueno, tras la caída del muro de Berlín, al no haber ya un enemigo contra el cual luchar, se pensó que la globalización y el comercio y la democracia iban a hacer que todos vivamos felices y contentos y comerciando en el mundo. Y eso hizo descuidar la geopolítica. Le dio sumar a China a la Organización Mundial de Comercio, le permitió a China sumar muchos dólares y no deja de ser una dictadura. Lo mismo en el caso de Rusia, los europeos siguieron comprando gas ruso como si eso no fuera a financiar el rearme de Putin. Y lo que se dio cuenta el mundo tras la pandemia es que la geopolítica es importante. Entonces yo lo que digo es que tras la pandemia la geopolítica se impuso sobre la globalización. Y eso cambia totalmente el mapa en términos de comercio en el mundo y en términos de alineamiento. Argentina en ese contexto para Estados Unidos es muy importante, porque es el único país grande de Latinoamérica que está plenamente alineado con Occidente. En Chile tenés gobierno de izquierda, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en México. Argentina en ese contexto es muy relevante. La batalla cultural de Milei es muy importante, porque si a Milei le va bien, es un faro, un ejemplo para el resto de la región y del mundo. Y al mismo tiempo somos un productor de alimentos, de hidrocarburos y de minerales estratégicos alejado de los focos de conflicto y con proyección estratégica sobre el Atlántico Sur. Eso para Estados Unidos es muy relevante porque somos un país que no puede, por una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos, caer bajo la órbita de influencia china. Eso no implica dejar de comerciar con China, pero implica que en cuestiones estratégicas de seguridad nacional y militares, Argentina tiene que tener un alineamiento grande con Estados Unidos y con Occidente. Y eso se traduce en inversiones. La inversión anunciada por OpenAI, que es la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo, de 25.000 millones de dólares en Argentina, para la cual ya firmó un contrato, un memorándum de entendimiento con Central Puerto para proveer la energía para esa cantidad de servidores enorme. Eso se da por el alineamiento con Estados Unidos. Los países solo ponen servidores, más de inteligencia artificial, que son muy sensibles, en países aliados.
La inversión anunciada por la italiana Eni junto con YPF para gas licuado, lo mismo. Los países quieren comprar gas licuado de otros países amigos, de los cuales sepan que el suministro no se va a interrumpir, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones militares. Ahí de vuelta el hecho de estar alejado de los focos de conflicto es un plus para Argentina. Por lo tanto, yo creo que dentro de este nuevo mapa geopolítico, de esta confrontación entre Estados Unidos y China, el alineamiento con Occidente es cada vez más importante para Argentina y cada vez puede traer mayores beneficios económicos. ¿Es exagerado decir que parece que es una antesala a un conflicto internacional bélico? Porque da la sensación de que todas las conversaciones son como, bueno, cuidado con quién te armas, cuidado con qué aliados tenés, y ya se aleja de la conversación de la globalización de, bueno, alineémonos a nivel comercial. Ahora es lo geopolítico / armamentístico también. Bueno, eso es un muy buen punto. Yo creo que el mundo está en el momento más peligroso desde la crisis de los misiles de 1962. Es un momento tan peligroso como la Guerra Fría. Tenés la guerra europea todavía entre Ucrania y Rusia, tenés una fuerte disputa en el estrecho de Taiwán, país del cual salen la mayoría de los microchips más avanzados del mundo. Tuviste un conflicto corto pero muy peligroso entre dos potencias nucleares que son India y Pakistán. Tuviste el conflicto entre Israel e Irán. Es un mundo realmente que tiene muchos actores nucleares, declarados o no declarados, y tenés muchos que son irracionales, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo peligroso y que en ese contexto Argentina está bien posicionada. Un mundo que enfrenta grandes desafíos, desde todo lo que es la inmigración en Europa, desde lo que es el envejecimiento poblacional, lo que es los niveles de deuda muy altos de los países desarrollados. Es un mundo desafiante y yo creo que en ese contexto el modelo argentino, el modelo que plantea el presidente Javier Milei, advirtiendo sobre muchos de estos peligros, sobre el tema del exceso de gasto público, sobre el peligro de la cultura woke, que es tener al enemigo, a la izquierda, dentro de los mismos países, dentro de las instituciones más importantes de Occidente. O sea, si en un mundo tan desafiante, donde tenés que dar lo máximo de la capacidad de las instituciones liberales, del capitalismo, de la libertad, de la ciencia, tenés al enemigo adentro, bueno, tenés que estar muy atento. Muchos te dicen, déficit tienen todos los países, no es necesario cuidar tanto el equilibrio cuando la gente lo necesita urgentemente. Y en paralelo estamos viendo una situación que, por ejemplo, en Francia o en países europeos el déficit se está descontrolando y hay una situación social bastante candente. Escuché estos días una frase que me quedó, es: se necesita que a Argentina le vaya bien como ejemplo de orden fiscal, y cómo un país, si se ordena fiscalmente, eso puede influir en otros países. ¿Qué pensás con respecto a eso? Bueno, el presidente Milei se volvió un referente en el mundo muy, muy importante de la batalla cultural, de la batalla para achicar el Estado, por el orden fiscal, en contra de la cultura woke. Entonces, si a Argentina le va bien, realmente es un faro para el mundo. Milei se volvió importante dentro de los Estados Unidos. Entonces eso pesa cada vez más. Ahora, para los que dicen que comparan con los países que tienen déficit, primero, esos países no monetizan el déficit, como es Argentina, que le pide adelantos transitorios al Banco Central, o sea, que imprime dinero. Ninguno tiene un déficit cuasi fiscal como el que ha tenido Argentina. Pero lo principal de todo es que esos países tienen demanda de dinero. Entonces, si la gente toma los pesos, bueno, si el Banco Central hace QE o imprime dinero, que siempre va a tener distorsiones en los mercados, va a traer inflación a largo plazo, te va a inflar los precios de los activos financieros, tiene un montón de problemas. Pero por lo menos tenés demanda de dinero en Argentina. Imprimir cuando vos no tenés demanda de dinero es básicamente pedir una hiperinflación. Y eso es lo que hicieron muchos gobiernos en el pasado. Y la inflación, al que más jode, es al más pobre. Donde más rápido se refleja es en los precios de los alimentos. Y eso te impacta directamente en el bolsillo del más pobre. Por lo tanto, el orden fiscal y monetario es la política social más efectiva. Vos hiciste un ajuste de 5 puntos en términos fiscales, de 10 puntos al eliminar el déficit cuasi fiscal. O sea, ajustaste 15 puntos y entre diciembre del 23 y diciembre del 24 la economía te creció y bajaste la pobreza de 54 a 30. Eso es política fiscal y monetaria, eso es orden fiscal y monetario. Bien. Retomemos Argentina y el debate que se viene en las próximas semanas, Dios quiera que se venga en las próximas semanas, es reforma laboral. Sí. ¿Qué te gustaría que se tenga en cuenta para la reforma laboral? ¿Qué has escuchado? Sos asesor, conoces a muchos empresarios.
¿Qué cuestiones decís, che, es importante que le pongamos foco a esto? Hay varias cuestiones. Vos por un lado tenés el costo laboral salarial y el costo laboral no salarial, ¿no? No salarial principalmente lo que son las indemnizaciones por despido, que son muy elevadas y siempre fallan en contra del empleador. Entonces necesitas abaratar el costo de indemnización y después necesitas abaratar también lo que son todas las partes de cargas sociales y todo lo que cae sobre el salario. Ahí después tenés muchos aportes sindicales que son muy altos, aportes de capacitación, aportes de diferentes conceptos que se tienen que reducir. Y después hay un tema en el modelo sindical de Argentina, el tema de tener gremios por rama de actividad y no por empresa. Es muy diferente la situación de un taller mecánico, por ejemplo, en la provincia de Salta, que el que pueden tener un taller mecánico, no sé, los operarios de Toyota, ¿no? Vos no podés tener este modelo que es bastante colectivista de sindicatos. Y los sindicatos saben que necesitan un cambio, porque saben que cada vez tienen menos afiliados. Entonces, yo creo que la reforma tiene que venir por un lado. Pero cerremos el tema sindicato porque me parece interesante. O sea, ¿cómo te lo estás imaginando? ¿Sindicatos por empresa, dijiste? Sí, eso sería lo ideal, pero yo creo que Argentina tiene que buscar una transición hacia ese modelo, hacia mayor flexibilidad en los convenios colectivos, que datan desde la época de Perón, muchos, para un mundo que es totalmente diferente. Entonces esas son como una serie de cuestiones que creo que hay que tener en cuenta. Y después hay que diferenciar entre lo que es la gente que ya tiene trabajo bajo un modelo y los empleados nuevos. Eso por ahí lo que te va a permitir es que la reforma tenga mayor viabilidad o chances de ser aprobada. Bien. Pero déjame agregar algo, ¿no? Es fundamental la reforma laboral porque hoy ya tenés más empleados prácticamente en negro que dentro del sistema, y una persona que trabaja en negro no tiene tarjeta de crédito, nunca va a poder acceder a una hipoteca, no tiene obra social y tributa mucho menos para el Estado porque es una economía que se mueve en efectivo. Entonces ya el hecho de pasar a estar en blanco te genera mucha mayor actividad económica y un beneficio muy importante para el trabajador. ¿Conoces algún modelo o has leído sobre algún ejemplo? Yo hace poco descubrí un ejemplo sobre el caso India en relación a cómo han trabajado hace 8 años el tema de las billeteras virtuales. Hicieron todo un sistema para blanquear la guita en billeteras virtuales, lo conectaron con los bancos y eso le permitió en 8 años hacer un sistema de blanqueo extraordinario y mucha gente entró al sistema y como que se empezó a trabajar la manera de decir, che, si están todos ahí, tratemos de humanizar ese sistema, no lo demonicemos, blanqueemos la guita que está ahí y eso genera un sistema distinto. ¿Se puede hacer algo así en Argentina? ¿Se puede trabajar el blanqueo con las billeteras virtuales? Hoy ya tenés algo así, porque desde que cambiaron los umbrales de información ante AFIP por parte de los bancos y las billeteras virtuales, realmente una persona debería depositar demasiado efectivo todos los meses como para llegar a tener algún inconveniente. Para el 98% de los ciudadanos pueden depositar varios millones de pesos por mes, transaccionarlos sin tener ningún tipo de problema con el fisco. ¿Pero qué te gustaría a vos que...? Porque a veces me pasa que escucho conversaciones de empresarios y cuando pongo TN, pongo C5N, digo, estamos en idiomas distintos. No quiero decir un número, porque yo tenía en la cabeza este número de 50 millones de pesos por mes, pero más allá del número, es un número elevado. Por lo tanto, me parece que, a ver, el foco acá tiene que ser seguir achicando el Estado. Por lo menos que no crezca en términos reales, para que el crecimiento económico, si vos creces al 6-7 y el gasto público no crece, ese diferencial creciente entre ingresos y gastos congelados te permita bajar impuestos, porque hoy la evasión impositiva es muy alta, porque la presión impositiva es una de las más altas del mundo y muchas pymes, si pagan todos los impuestos, realmente no pueden subsistir. Y no solamente los impuestos nacionales sobre los cuales la gente tiene más percepción. Hoy impuestos como ingresos brutos son nefastos. Ingresos brutos recauda 4,2 puntos del PBI, cuando el IVA recauda 7,5. O sea, estamos hablando que si traduciéramos la carga de ingresos brutos a puntos de IVA, y que valdría un IVA de 12, 13 puntos ingresos brutos, que se acumula en la cadena, es totalmente nocivo. Después tenés las tasas de seguridad e higiene. Te doy un ejemplo. En La Matanza, si yo voy al Banco Nación y me dan un crédito al 35%, ese crédito, el costo financiero total para mí es 51%. La parte de Nación del IVA sería el 20%. El otro 80% es la parte de IVA coparticipable, ingresos brutos,
tasas de seguridad y higiene, todo lo que le ponen, ¿no? Le están robando las provincias y los municipios al contribuyente. Y lo grave es que Nación sabe que los impuestos son altos e injustos, pero hace todo el esfuerzo por bajar el gasto público. En las provincias hicieron un ajuste el primer año, más que licuadora, más que ajuste, y este año el gasto creció tremendamente porque estaban en año electoral. Bueno, hay que terminar con esto de que en los años electorales se posterga cualquier tipo de reforma que le sirva al ciudadano, y sobre todo que los impuestos, digamos que el gasto público se financia con impuestos, con deuda, con emisión. No hay fórmulas mágicas, siempre sale del ciudadano. ¿Qué pensás de estirar los años de elecciones? Que no sean cada 2 años, que sean cada 3. No, no es un tema que tenga estudiado. No, debería estudiarlo en profundidad para dar una opinión, pero yo con el sistema electoral actual estoy conforme. Sí. Y me parece que es importante resaltar lo que fue el avance de la boleta única, sí, porque la boleta única de papel es como votan la mayoría de los países desarrollados. La mayoría de los países de la OCDE votan de esta forma. Entonces, pasar del sistema arcaico que teníamos, de estas boletas que cada partido imprimía con la lista sábana. El grito, no hay boletas. Que era algo que facilitaba obviamente al peronismo y los punteros, porque esas boletas se las podían dejar a la gente a la casa, facilitaba el clientelismo, el voto en cadena. Bueno, esto es un gran avance en términos institucionales y democráticos, que se haya podido hacer una elección transparente, rápida, más fácil de fiscalizar, más simple para el ciudadano, y que eleva la vara institucional de la Argentina. Bien. Fede, para cerrar, sos consultor financiero. Sí. Si tendrías la oportunidad de charlar con Toto Caputo y Javier Milei, ¿qué errores le dirías, evitemos otra vez esto que pasó en la gestión y que digamos, esto la verdad que creo que no suma? A ver, yo en términos económicos no tengo críticas al programa. Me parece que fue impecable. Incluso decisiones que en su momento se le cuestionaron al equipo económico, como el tema de la eliminación de las LEFI. Todo lo que vino después, en términos de la oposición del Congreso, elección PB, hay un montón de cuestiones, demuestran que esa decisión fue acertada, porque esa cantidad de pesos que eran emisión contingente un día, en un periodo electoral, con la volatilidad que tuviste, hubiera podido ser un desastre. Yo creo que acá lo importante es esto, es la batalla cultural en términos económicos, que cada vez más argentinos entiendan la importancia del orden fiscal, del orden monetario, de que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo. Eso, digamos, es central. Y sobre todo yo creo que hay cosas, por ejemplo, que por ahí no las dicen tan abiertamente todo el tiempo, pero yo no tengo dudas de que el presidente sigue con la idea fija de en algún momento cerrar el Banco Central. Será por convertibilidad, bajo una caja de conversión privada, por dolarización, pero ese objetivo no hay que perderlo nunca, porque los males de Argentina vienen del Banco Central, y por la mentalidad bimonetaria que tenemos los argentinos, poder cerrar el Banco Central y tener algún esquema de tipo de cambio fijo va a permitir un crecimiento muy fuerte del crédito y de la inversión. Por lo tanto, no, yo creo que van bien por ese camino y que tienen que seguir haciendo el esfuerzo en la comunicación y profundizando esta integración de Argentina con el mundo. Bien. ¿Leíste algo sobre la teoría de la fábrica de alfileres y que quiere renovar las teorías económicas? Sí, a ver, acá lo que es clave es, Argentina es un país chico para el mundo, con su relevancia, pero no deja de ser un país chico. Entonces, vos no podés, es muy difícil, más difícil aún para un país chico, tener un mercado interno relevante como para tener industrias para mercado interno. Entonces, la economía cerrada, si bien perjudica a todos los países, ya sea grandes o pequeños, perjudica más a los pequeños. Estados Unidos o Europa o China tienen mercados internos relevantes, entonces pueden tener sectores para mercado interno. Argentina no se puede dar ese lujo, entonces estamos obligados a comerciar con el mundo. Y si uno mira la historia argentina, cuando mejor nos fue cuando estuvimos abiertos al mundo. Entre 1853, desde la Constitución Liberal de Alberdi, que Roca hace realidad el sueño de Alberdi, después tuviste grandes presidentes, Pellegrini, Alvear, bueno, un montón que vinieron después, todos los que gobernaron especialmente hasta 1930, podemos decir hasta 1946, respetaron el orden fiscal y monetario.
y eso nos permitió ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Y eso era una Argentina con un Estado relativamente chico, con bajos impuestos, y una Argentina abierta al mundo, donde exportábamos lo mejor que teníamos, donde importábamos muchas otras cuestiones, y bajo ese modelo Argentina tenía el PBI industrial más grande de Latinoamérica. Argentina tenía más vías férreas que todo el resto de Latinoamérica. Argentina tenía mayor cantidad de automóviles per cápita que Inglaterra. Argentina tenía premio Nobel. Argentina tenía un gran nivel de educación, digamos. Era un país desarrollado, y simplemente por cuidar ese modelo. Ahora, desde que la política se metió en el Banco Central, desde que empezaron las regulaciones del Estado, empieza la inflación, la escasez crónica de divisas, y pasamos de ser un país desarrollado a ser un país con 50% de pobres. El único país que fue desarrollado y dejó de serlo. O sea, ya tenés algo único en el mundo. Y además logramos eso sin grandes conflictos bélicos, sin guerras civiles, sin conflictos étnicos o religiosos, sin grandes desastres naturales. Fue obra de abrazar el colectivismo y el fascismo de Juan Domingo Perón, digamos. Entonces hay que estudiar bien lo que se hizo durante ese periodo, esa Argentina corporativista, para alejarnos definitivamente de eso. Argentina puede volver a ser grande, digamos. Argentina puede ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo nuevamente, pero hay que ratificar el modelo que se aplicó en esa época, que es una Argentina abierta al capital, abierta al comercio, abierta a la tecnología, con un Estado chico, bajos impuestos y sólidos derechos de propiedad. No hay que inventar nada nuevo. Y eso es lo que trae Javier Milei a la Argentina después de un siglo. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viviendo, a veces en la vorágine del día a día, el tipo que está trabajando y dice, no llego a fin de mes, la estoy pasando mal, le cuesta obviamente tomar dimensión del potencial que tiene Argentina, porque claro, es natural, porque te está costando el día a día, pero realmente, para los que estudiamos ese periodo, si se mantiene el rumbo, Argentina le va a ir muy bien, porque es lo que sucedió en todos los países que aplicaron ese modelo. El potencial de Argentina es increíble. Bien, perfecto. ¿Tenés pensado hacer algún libro sobre economía en tiempos de elecciones? No, por ahora no. Me gustaría hacer algún libro para el año que viene. Tengo ahí varias ideas dando vuelta, pero no sobre elecciones. No, pero digo, se vienen las elecciones, ¿qué hago con la economía? ¿Viste? En tiempos de tensión, porque es un manual de supervivencia. El argentino ya naturalmente, digamos, aprende mucho de economía, de mercados, porque, digamos, el hecho de no tener una moneda durante tanto tiempo, pensá que recién ahora tenemos un signo monetario que está más o menos estable, pero Alberto Fernández asumió con $1 de 60 y te dejó con uno de más de 1.000. Y ahora, bueno, asumiste con uno de 1.000 y estás con uno un poco más alto, pero tenés una continuidad, tenés una tasa de interés real en términos reales, ¿no? O sea, podés planificar en pesos, o sea, eso es algo totalmente novedoso. Pero esta capacidad de los argentinos de tradear criptomonedas, bonos y acciones, tengo la cuenta digital en la sociedad de bolsa, todo eso es propio de un país en el cual los pesos desaparecen de la mano, quema. Bien. Fede, gracias por venir. Un placer, gracias, Juli. Para alguien que te quiera seguir y conocer tus libros, si querés aprovechemos para hablar. Mis libros, tengo mi primer libro, es La rebelión de los pandemias, los ciclos humanos y la década de las turbulencias. Ese es del 2020. Mi segundo libro del 2022 es Argentina hiperacelerada. No somos el mejor país del mundo, pero podemos volver a serlo. Es una visión liberal sobre el futuro de Argentina. Y el último del año pasado es Volver a ser grandes. Y mis redes sociales es @fededomin, tanto en Twitter como en Instagram. Y si haces zapping en cualquier canal, seguramente aparece porque estás con una agenda en movimiento. Gracias por venir, Fede. Un placer, Juli, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.